hermanos, la gracia y la paz del Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con vos. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios por la vida de este canal de evangelismo Vida TV, que Dios le ha permitido a nuestro hermano Juan Carlos Moros estar al frente de este canal, a su esposa Vivian, y que está colaborando con ellos también nuestra hermana Vanessa. La gracia y la paz de nuestro Señor sea con vos. Padre, te rogamos que tú mantengas cielos abiertos sobre tus hijos, sobre tus hijas, que se esfuerzan porque Vida TV se mantenga precisamente en vida. Señor, esto es tuyo, te pertenece a ti, tú lo iniciaste y tu palabra dice que tú lo vas a llevar a feliz término, ¿sí? Tú lo vas a llevar a esos niveles de que Vida TV se vea y se escuche hasta lo último de la tierra, hasta que venga nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, te pedimos bendiciones de gozo, de paz, de trabajo, bendición financiera para tus hijos, tus siervos que trabajan en Vida TV. Te pido, Padre Santísimo, sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual para mis hermanos y hermanas, que tú nos has permitido esta gracia de compartir tu palabra en Vida TV. Señor, para mis hermanos y mis hermanas, yo te ruego el gozo que nos da tu Santo Espíritu de saber que servimos al Dios vivo y verdadero. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Es para ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito el Señor. Vamos a ver una palabra hermosa, como la palabra de nuestro Dios, que es vida eterna, ¿sí? Que es lo que nos llena de su gracia, ¿sí? Vamos a ver, acompáñeme a esta palabra en Romanos, en el capítulo 6, de los Romanos. Por favor, tenga su Biblia, tenga lápices de colores, o si tiene crayones, o si tiene plumines de colores, lo que guste, marque la Biblia, escriba las citas. De cualquier forma, pues la grabación la puede volver a escuchar, comparta la grabación con sus familiares cercanos, con sus amigos, con sus vecinos. Hágale clic ahí donde dice, sí me agrada. ¿Sí? Así como el Señor dice, Juan Carlos, tú eres mi hijo amado, haces lo que me agrada. Así dice el Señor, ¿sí? Entonces, usted hágale clic ahí donde dice, me agrada. Amén. Estamos en el capítulo 6 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos. El Señor dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele esta palabra. Es profunda, pero es algo bastante hermoso. Es edificante entender de parte del Espíritu Santo que traiga luz a nuestro entendimiento, que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para conocer más a Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos edificados, para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Amén. Bien, esta palabra habla de el bautismo de Jesús. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo de Jesús en la cruz es el bautismo más importante. La Biblia habla de varios bautismos, ¿sí? O bautizos, como usted quiera decirle. La Biblia habla de varios, y la Biblia incluso en el libro de los Hebreos habla de la doctrina de bautizos, la doctrina de bautizos. Entonces hay más de uno, ¿sí? Pero el más importante es el bautismo en la cruz. Aquí lo estamos estudiando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, si nosotros nos, a ver, pon así, no tenemos un botón aquí, pero ponle ahí a video de bautismo en tus ojos, ponle video en el Jordán, clic, y vamos a ver que el Señor Jesús se va acercando a Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí dice así? Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 29 al 34, ¿sí? Juan bautiza a Jesús en el Jordán. Y aquí la palabra estamos leyendo que el bautismo es la muerte de Cristo, ¿sí? Y el bautismo de Juan, que Jesús está en el Jordán, Juan está junto a Jesús y lo toma y lo baja a las aguas. Eso significa sepultura, ¿sí? El agua cubre a Jesús, el agua del Jordán cubre a Jesús en su totalidad. Eso significa sepultura. Y cuando Juan levanta a Jesús, eso significa resurrección. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos estudiando en el libro de los Romanos, en donde dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ¿sí? Ahí está ya la referencia a que en el bautismo en el Jordán es muerte, vamos a simbolizar así la muerte de Cristo, sepultura y resurrección, ¿sí? Bien, entonces dice aquí, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo
ande en vida nueva. Amén. Esto es la resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo de Jesucristo en el Jordán es la cruz de Cristo para nosotros, ¿sí? Porque si fuimos plantados, versículo 5, estamos en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, plantados, sí, plantados, eso fue sepultado en el agua, sí, plantados. La palabra plantado se refiere a algo, a una flor que se planta, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos una flor. Bueno, esta yo la planté, ¿sí? Esta yo la planté, es una bugambilia y está en tierra, yo la planté, ¿sí? Y aquí dice, así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿cómo se dice cuando llevamos a alguien al panteón? ¿Lo llevamos a qué? A enterrar. Y enterrar significa arrojar tierra, ¿verdad? Sobre el ataúd. Y eso es plantado. Aquí dice plantados, aquí dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí está hablando ya más específicamente del bautismo de Jesús en el Jordán, es la cruz. Sí, es la cruz. Está hablando de las dos cosas. Está hablando del bautismo en el Jordán y está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora dice aquí el versículo 6, sabiendo esto, sabiendo, ¿sí? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, sabiendo, o sea, sabiendo, hay que saber que mi viejo hombre, ¿sí? Mi naturaleza de pecado, dice, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como dice aquella escritura que ya todo el mundo no la sabemos de memoria, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente muerto, y ya no vivo yo, estoy muerto, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso significa el bautismo en la cruz de Cristo, ¿sí? No me lo crea, estamos leyendo la Biblia. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Vamos a ver esa escritura, dice rápido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mi hermano, nosotros no podemos andar diciendo por ahí que somos viles pecadores, ¿sí? Si tú dices que somos pecadores, entonces tú estás haciendo una afrenta al Espíritu del Señor, porque la palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado y nos ha perdonado de todo pecado, ¿sí? Vamos a considerar algo. Somos santos que, tristemente, ocasionalmente pecamos, ¿sí? Pero no somos viles pecadores. Éramos viles pecadores cuando andábamos en el mundo, pero en su gran misericordia, el Señor, con su amor eterno y su gracia derramada, vino y nos rescató, me rescató y me dio vida eterna con Cristo, me limpió de todo pecado, ¿verdad? Entonces tenemos una vida por delante de santidad, de pedirle al Espíritu Santo, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal, no me dejes caer en pecado, ni con mis ojos, ni con mis oídos, ni con mi lengua, ni con mi cuerpo. Aquí lo está diciendo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo es nuestra muerte, Cristo es nuestra resurrección. Sabiendo, aquí está otra vez esa palabra, sabiendo, esta palabra se repite 3 veces en el versículo 3, dice, o no sabéis
Y luego en el 6 dice, sabiendo esto. Y luego en el 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Esto debemos de agarrarnos de esta palabra, mi hermano, y decir, porque en cuanto yo morí, al pecado morí una vez por todas, mas en cuanto vivo, para Dios vivo. Amén. Esta palabra la tenemos que decir en primera persona, porque si Pablo está haciendo una referencia a la cruz de Cristo y al bautismo de Cristo en el Jordán y nos lo está haciendo saber como algo muy nuestro, como algo que el Señor Jesucristo ganó para nosotros, entonces yo tengo que tomar esta palabra como muy mía, ¿sí? Porque dice, con Cristo fuimos crucificados y con Cristo fuimos resucitados. Entonces, en cuanto morí, al pecado morí una vez por todas, mas en cuanto vivo, para Dios vivo. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, yo sé y he oído, yo en mi propia vida lo he vivido, es difícil, no es fácil, la vida cristiana no es fácil y mucha gente claudica y mucha gente se vuelve al mundo, ¿sí? Y mucha gente hemos dicho, no, ya no, ya, hasta aquí. Yo ya voy a tirar la toalla, como dicen en el boxeo. Yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más. ¿Sabes qué, Dios mío? Discúlpame, pero perdona, pero sigue tú solo. Yo ya no voy. ¿Por qué? Porque vienen pruebas bastante difíciles, ¿sí? Bastante difíciles que a veces el hombre, la mujer no aguanta y dicen, no, ya no, ya no. Esto no es para mí, el evangelio no es para mí, me engañaron. Me hubiera quedado en la banqueta con mis amigos. Muchos de ellos ya se murieron, ya estaría yo bien muertito en un panteón, ¿sí? Pero Dios nos da fortaleza, Dios nos da fuerza. Dice la palabra de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, versículo 1. Así que, si estamos aquí por la gracia de nuestro Señor, mi hermano, continuemos. Dice así el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escucha esto, no reine, no reine, ¿sí? No reine pues el pecado en tu cuerpo de muerte, no reine. ¿Por qué? El pecado tiene un reino, escúchalo, lo está diciendo aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado es rey, el pecado es rey. Si tú permites que el pecado te domine, pues entonces estás bajo un rey, ¿sí? El pecado es rey, el pecado es rey, ¿sí? No nos gustaba pecar. Claro, el pecado produce placer, ¿sí? Pero era un reino de esclavitud. Eso era el pecado, eso es el pecado, no era, es el pecado, porque existe ahí. ¿A poco no tienes tentación de volver a ser lo que antes eras? De que antes el que el Señor viniera a tu vida, tenías un pecado que era latente y era lo peor que había en tu vida. ¿No te jala eso nuevamente? No me vas a decir que no, porque a mí sí, pero gracias a Dios que el Señor dame fuerza, dame fuerza. No me dejes caer en la tentación, ¿sí? Dice la palabra de Dios, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso está escrito en Corintios, capítulo 10, versículo 13. Pues que lee, por ahí está, ¿sí? Pero somos tentados, mi hermano. Este cuerpo de carne y sangre, a lo único que se dedica es a arrastrarnos al pecado. Pero dice aquí la palabra de Dios que este cuerpo ha sido crucificado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. O sea, no obedezcas al pecado, ¿sí? O en sus concupiscencias, dice aquí. O sea que el más grave pecado que está en nuestro cuerpo es la concupiscencia. Y la concupiscencia tiene 4 pecadísimos. Es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿sí?
Esa es la concupiscencia. Aguas con obedecer a la concupiscencia. Vamos al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está el que el pecado nos arrastra, el pecado nos está jalando, y aparte de eso también el enemigo hace su trabajo, que viene a sacarnos de la gracia. Dice la Escritura que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Bien, presentemos. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. Tenemos que decirle al enemigo, te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús, y declaro la palabra de mi Padre sobre ti, que dice, Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. Jehová te reprenda, Satanás. 7 veces declárale al enemigo, Jehová te reprenda, Satanás. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Permite que Dios ocupe tu cuerpo para hacer justicia en el nombre de Jesús. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí habla de que el pecado es señor. Si tú le permites que el pecado te gobierne, te domine, va a ser un rey. Y si le permites que te haga caer, va a ser tu señor. Aquí lo dice, ¿eh? Porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estáis bajo la ley, estás bajo la gracia. Amén. No estás bajo la ley. La ley, aquí este versículo, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué este versículo está aquí? Está hablando del bautismo de Juan, el bautismo que Juan, con el que Juan bautizó a Jesús en el Jordán, y está hablando del bautismo de la muerte, de la cruz de Cristo. ¿Qué tiene que ver la ley? ¿Sí? ¿Por qué está metido este versículo que dice de la ley? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes qué le pasó a la ley en la cruz? ¿No sabes? Vamos a buscarlo. Para que digas, ay, sí es cierto, y no digas, no, el Toño lo inventó. Dice aquí, estamos en Colosenses capítulo 2. Dice en el versículo, estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con Cristo en el bautismo. Ahí está la referencia al capítulo 6 de Romanos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a mí, estando muerto en pecados y en la incircuncisión de mi carne, me dio vida juntamente con Cristo, perdonándome todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué le pasó a la ley? El Señor Jesucristo la crucificó en la cruz. Así como me crucificó a mí en la cruz, el Señor Jesucristo clavó la ley, mató la ley en la cruz. ¿Sí? Bueno, volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. No estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Mi hermano, la gracia, discúlpame, va a haber controversia, pero hay que ponernos a estudiar y luego hablaremos bien a fondo de este tema. La gracia es un don que yo me merezco. Es el favor de Dios que me merezco desde la eternidad porque fui predestinado. La gracia es el amor de Dios que sí me merezco. La gracia es el regalo de Dios que sí me merezco. ¿Sí? Sí me merezco la gracia. Tú, mi hermano, mi hermana, te mereces la gracia. Es un favor merecido. ¿Sí? Recíbelo. Es lo más maravilloso que tenemos. La gracia es como el aire para tus pulmones. Sin el aire vives segundos. Sin la gracia
no tienes vida del Espíritu Santo en tu vida. Sin la gracia no tienes vida espiritual. Sin la gracia no le vas a caer bien ni a Dios, porque eso es precisamente la gracia, que con su gracia el Señor Jesucristo nos cubre y Dios recibe el grato olor de la sangre de Cristo y derrama gracia sobre gracia, ¿sí? Así que tú debes decir: yo estoy lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque sí me merezco la gracia. Mi hermano, la gracia y la paz sea con todos vosotros. Amén.